Vamos a estar hablando acerca de Jezabel y la mejor manera de destruir un hogar. Ya oramos, hermana. Ahora vamos a ir solamente a una pequeña introducción para irnos directamente a la enseñanza. El tema es la mejor manera de destruir un hogar y lo vamos a basar, como les comento a ustedes, hermanas, en lo que es la vida o la historia de la vida de Jezabel. Y vamos a iniciar, hermanas, ya oramos y vamos a iniciar con lo más importante, como le menciona a usted, que es la enseñanza. Hemos clasificado, yo creo que todas hemos visto que hemos hecho una clasificación de las mujeres de la Biblia. ¿Y por qué la hemos hecho así? Porque cada mujer de la Biblia nos enseña algo distinto, hermanas, ¿verdad? Y si están en la Biblia es porque Dios quiere que estén ahí para poder tomar de la vida de ella ejemplos que puedan servir para nuestra vida. Y en esta ocasión estamos clasificando a esta mujer dentro de las mujeres malas de la Biblia, ¿sí? Las historias de las mujeres malas, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver ahora, hermana? Lejos de que usted piense que las vamos a ver solamente como relatos o como historias de villanas, porque no es nuestra intención, vamos a ver lo que en realidad lo que nos enseñan o lo que nos van a advertir sobre los errores que usted y yo debemos de evitar en nuestro diario vivir. Eso es la intención solamente de poder ver la historia de estas mujeres. Y en esta ocasión vamos a iniciar con la vida de Jezabel y vamos a ver qué lección podemos aprender de la vida de ella, ¿sí? Sí, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es primeramente, hermana? ¿Quién es Jezabel? Jezabel es considerada, hermana, ampliamente como la mujer más malvada, como la mujer más cruel de la Biblia. Y la historia de ella la vamos a encontrar, esto se lo menciono para que usted lo vaya teniendo en sus notas, que lo podemos encontrar, hermana, en la Biblia, en lo que es el primer y el segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento. Ahí es donde vamos a encontrar la historia de ella. Si queremos hablar un poquito, hermana, de lo que es su biografía o lo que es su vida, hermana, de esta persona, con quién se casó, quiénes fueron sus hijos. Bueno, pues Jezabel, hermana, fue esposa del rey Acab. Entonces, por lo tanto, si él era rey, pues ella también era la reina, ¿sí? Entonces ellos reinaron sobre Israel por un tiempo. Después, sus hijos fueron, hermanas, Atalía, Joram y Ocosías. Fueron sus tres hijos. Y estamos mencionando todo esto, hermana, porque es importante para los puntos en la aplicación que vamos a dar, ¿sí? Por eso es que lo estamos dando también aún quién era su esposo y quiénes eran sus hijos. Ahora, ¿cuáles eran los aspectos sobresalientes de su vida? Yo creo que muchas de nosotras ya conocemos algunos aspectos sobresalientes de ella, sobre la vida de ella. Si usted lo sabe, se lo voy a recordar para poder aplicar esta enseñanza. Y si no, hermana, vamos a atender las citas bíblicas que yo le voy a ir dando para que usted en su momento que tenga oportunidad las pueda buscar, ¿sí? Primeramente, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella, hermana, al empezar a reinar, empezó a introducir lo que era el culto a Baal, ¿sí? Y lo que hizo también fue eliminar o intentó eliminar lo que era la adoración al Dios verdadero. ¿Qué otras cosas hizo? ¿Qué otros pecados principales? ¿Qué otras obras hizo? Y todo esto lo va a encontrar usted en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, 20, 21, ¿sí? Otra de las cosas que podemos resaltar y que usted va a estar de acuerdo conmigo porque yo sé que usted lo ha escuchado, es que ella fue una mujer muy manipuladora, ¿sí? Manipuló mucho a su esposo, el rey Acab, pero lo manipuló para mal, para cometer muchas injusticias, hermana. Y ahí es donde vamos a leer en Primera de Reyes 21, 25. Vamos a ver, mire que está bien claro este versículo que leemos en la Biblia, donde dice, a la verdad, ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermana, que Dios nos libre a que el nombre de nosotras pudiera estar aquí. A la verdad, ninguno fue como tal persona que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque, y que viniera el nombre de nosotros ahí, porque su mujer lo incitaba, qué tremendo sería. ¿Verdad que sí, hermanas? Bueno, pues que el Señor nos ayude a no estar dentro de la clasificación del temperamento de esta mujer. Pero dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta cita, hermana, usted la va a encontrar en Primera de Reyes 21:25. Ahora, ¿qué más hizo esta mujer, hermana? ¿Qué más hizo? ¿Qué recuerda usted? Bueno, pues que ella persiguió a los profetas del Señor. Ella los ordenaba matar. Ella era la responsable de la muerte, perdón, de los profetas en esta época. Tanto, hermana, si usted recuerda que a uno de los que ella persiguió fue a Elías. Cuando él tuvo la victoria en la historia, si usted recuerda, del Monte Carmelo, que ella lo confrontó, ella lo amenazó con matarlo. Y esta historia viene en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Qué más podemos recordar de una manera sintetizada de la vida? Otro aspecto sobresaliente que usted recuerda, hermana. Bueno, pues fue el caso de la viña de Nabot, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que ella manipuló, que ella falsificó documentos para mandar asesinar a Nabot y robar su viña. Sí, eso fue lo que ella hizo. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esta historia que es un poquito más con más puntos importantes que vamos a ver sobre lo que es la viña de Nabot. Pero ¿qué más vamos a ver, hermana? ¿Cómo fue su reinado detrás del trono? Cómo ella manipuló a su esposo en su casa, cómo le habló bonito, cómo supo en qué momento hacerlo para poder convencer de sus fechorías que ella tenía, la manera que ella lo convenció, o sea, todo lo que hizo se hizo por detrás para poder convencer a su esposo, porque ella conocía cuál era el momento, sabía cuál era el, 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 el momento en que podía convencer a su esposo. Yo creo que todas nosotras sabemos de lo que estamos hablando, hermanas, pero ella lo hizo para mal. Fue una mujer, hermana, que al estar reinando detrás del trono, o sea, de una manera en que nadie podía ver, pero ella sabía cuál era el momento de poder dominar y de anular lo que era la autoridad de su esposo, porque eso fue lo que ella hizo por ser una mujer dominante, ¿sí? ¿Qué fue lo que ella hizo con todo eso? Pues ella se aprovechó de la debilidad y de la flaqueza de su esposo, ¿sí? Porque era de un carácter débil. Entonces, ella fue una mala persona. Y una persona mala, hermana, va a ir siempre haciendo cosas de mal en peor si no hay nadie que lo frene, ¿sí? Y en esta ocasión, si usted se da cuenta y lee la historia de ella, su marido nunca le impidió de hacer lo que ella quería. No leemos, hermana, ni una sola vez en que Acab tuviera una influencia sobre ella y que la frenara. No, al contrario, hermanas. Jezabel, cuando se casó con él, con Acab, ella lo influenció para que se alejara de Dios y empezara a adorar a la figura de Baal. Fíjese nada más, eso fue lo que ella hizo, ¿sí? Y otro de los aspectos que podemos ver también de su vida, hermana, que otra cosa hizo sobresaliente, era que cuando alguien la cuestionaba a ella sobre sus métodos o sobre sus decisiones, ella los destruía. Era la manera que ella actuaba. Entonces, para todas las personas que actúan de esta manera, hermana, siempre hay un juicio y siempre no hay nada que podamos ocultar de los ojos del Señor cuando se hace algo malo. ¿Cómo fue su juicio y cómo fue su muerte, hermana? Esto lo puede leer usted en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 30 en adelante, ¿sí? Este juicio y la muerte fue profetizada precisamente por Elías. ¿Y cuándo sucedió esto, hermana? Pues fue precisamente cuando Jezabel actuó
de una manera cruel con Nabot, hermanas, ¿sí? De una manera cruel con Nabot. ¿Dónde viene esta historia? Bueno, pues donde leímos al principio en Primera de Reyes capítulo 21, ¿sí? Aquí vamos a leer solamente, hermanas, vamos a leer qué fue lo que sucedió en el 21, vamos a leer en el 18 y 19. Dice así, miren, dice, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, lo mataste y también has despojado, y volverás a hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Qué sucedió ahí, hermana? Había un viñedo que le pertenecía a Nabot. Pero el rey Acab, que quería ser el dueño de aquel viñedo, cuando Nabot se niega para darle parte de ese viñedo porque había sido, hermana, la herencia de sus padres. Entonces la reina Jezabel se entera y para darle el gusto a su esposo, lo acusó falsamente de maldecir el nombre del rey. Entonces, ¿qué sucede? Que por orden de ella, injustamente, lo manda a asesinar. ¿Sí? Y ahí, hermana, precisamente en ese lugar, como acabamos de leer, el profeta Elías le dijo a Acab, en ese mismo viñedo, que tanto él como todos sus sucesores iban a ser asesinados y que Jezabel iba a ser devorada por los perros. Y así fue como sucedió la profecía de Elías, ¿sí? Y su cumplimiento de esta profecía, hermana, usted la va a ver en Segunda de Reyes, capítulo 9. Ahí es donde usted lo va a encontrar. Si usted gusta, puede ir anotando. ¿Dónde fue, cómo fue cumplida esa profecía? Fue durante la rebelión de Jehú en Jezreel. Ahí fue el cumplimiento de esa profecía. Fíjese, hermana, los mismos eunucos de Jezabel la arrojaron por una ventana y ahí se cumplió la palabra profética y fue pisoteada por caballos y devorada por los perros. Si usted quiere saber más sobre cómo sucedió todo esto, hermana, le doy la cita de Segunda de Reyes, capítulo 9, 30 en adelante. Pero fue cumplida la profecía. Ahora, hermana, ya vimos de una manera muy sintetizada lo que es la vida de esta mujer. ¿Cómo lo podemos aplicar para no ser una mujer como ella que destruyó su hogar? ¿Cómo era ella? ¿En qué punto, hermana? Ya no pensar en otras personas, siempre pensemos cómo aplicar lo que estamos escuchando a nuestra vida. Sí. ¿En qué punto nos podemos identificar? Pensemos si no estamos teniendo algunos comportamientos como ella, en que tú y yo, hermana, estemos contribuyendo a destruir nuestro propio hogar. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Así es como lo vamos a ver. ¿Cómo ella era? Jezabel, hermana. Jezabel era una mujer, hermana, egoísta. Ella solamente pensaba en sí misma, porque así es una persona egoísta. A ella no le gustaba estar bajo la autoridad. No le gustaba rendir cuentas a nadie, porque lo que ella hacía estaba bien. Así era su temperamento, así era su manera de ser. Lo que más le importaba siempre a ella, hermana, era lograr sus objetivos a como diera lugar. ¿Sí? No se le hace algo así similar a ciertos comportamientos, hermana. Si no pensamos en nosotras, en algunas otras personas que usted puede orar por ellas o que nosotras estemos tomando ese comportamiento. ¿Qué aprendemos, hermana, de esta mujer manipuladora, Jezabel? Bueno, pues precisamente eso, que hizo las cosas a su manera y que tenía, hermana, un corazón rebelde. ¿Cuáles son, hermana, las características de tener un corazón rebelde? Es que siempre cree saberlo todo. O sea, no acepta la opinión de nadie. Siempre cree que tiene la razón. Se cierra en su mente de no escuchar consejos, de no ver sugerencias. Entonces, este corazón de esta mujer así era, rebelde. Siempre creyó saberlo todo y que ella siempre quería tener el control de todo.
¿Solamente para qué? ¿Para bienestar de los demás? No, hermana, era para satisfacer sus propios deseos. Que el Señor nos ayude, hermana, a no copiar estos comportamientos y no contribuir a destruir nuestro hogar. Si hablamos del alcance que tuvo estos relatos que acabamos de escuchar, hermana, de la vida de Jezabel, ¿qué alcance tuvo en su propia familia de ella? Primero, hermana, si vemos qué alcance tuvo con su esposo. Bueno, pues él hizo muchos actos malvados y muchos actos injustos para poder lograrlos, que él lo hiciera, hermana. Fue de la manera que ella se comportó para darle lo que él quería, ¿sí? Entonces incitó a su esposo a realizar estos actos malvados, estos actos injustos. ¿Por qué? Para lograr lo que ella quería. ¿En quién más, hermana, tuvo alcance su comportamiento? Bueno, influyó para mal a su propio hijo Joram. O sea, en su esposo y en Joram. Así como lo hizo con Acab, así lo hizo también con su hijo. ¿Sí? Esta historia usted la puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 9. Cuando muere Acab, su esposo, el esposo de Jezabel, empieza a gobernar su hijo, hermana, en Israel. Pero un general que es llamado Jehú, también él es ungido como rey por un profeta de Dios. Entonces, cuando Joram, el hijo de Jezabel, se encuentra con Jehú, le hace una pregunta, le dice que si iba a haber paz entre ellos. Fíjese, hermana, Jehú le contesta también, pero con una pregunta. Y aquí es donde vamos a ver en este pasaje, hermana. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Fíjese lo que le dice, hermana, en Segunda de Reyes 9, 22, que les mencioné. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, le contestó con una respuesta, con una pregunta, perdón. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Esto fue lo que Jehú le contestó. Si usted se da cuenta, hermana, Jezabel influyó negativamente en su hijo. ¿De qué manera? Bueno, pues ella lo educó para que él siguiera adorando a los dioses paganos, especialmente a Baal. Y también lo educó de qué manera a que ella rechazara las leyes de Dios. Y toda esta influencia que ella tuvo con su hijo, mantuvo, hermana, en ese tiempo el reino con idolatría, con inmoralidad, etc. Y que después, finalmente, hermana, lo llevó todo esto que él hizo por influencia de su mamá a la caída y a la muerte de su reinado en manos de Jehú. Eso fue lo que sucedió por influencia de su mamá. Sí. Y aquí el mismo Jehú lo acaba de decir. ¿Qué otro alcance tuvo, hermana? ¿Qué otra influencia negativa? Ya vimos de su esposo, vimos con su hijo y también lo tuvo con su hija Atalía. Sí. Tuvo ese alcance, hermana. Ahí vamos a ver lo que es su maldad, la vamos a ver presente a través de su hija en el Reino del Sur. Esta cita usted la va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8. Sí, es una tremenda historia, hermana, porque ella imitó en muchas cosas a su mamá. Pero esta es una historia completa de una enseñanza que vamos a ver después. No ahorita la vamos a tocar. Pero quiero que sepa que tuvo una influencia tremenda negativa también en la vida de Atalía, su hija. Le repito, va a ser una enseñanza completa acerca de la vida de su hija Atalía. Ahora nosotras, hermana, pensemos qué alcance o qué influencia estamos dejando o qué legado, hermana, estoy dejando con aquellas personas que son mi familia, aquellas más cercanas, mi esposo, con mis hijos, con mis nietos. ¿Qué alcance? Después de que hemos visto el alcance y la influencia y el legado que ella dejó con su familia. Ahora, ¿cómo podemos, hermana, resumir la historia de Jezabel? Primero, hermana, tuvo un corazón rebelde. Fue una mujer manipuladora, que ella actuaba según lo que creía sobre su Dios y sobre sus deseos
sin importarle a ella, hermana, lo que era la verdadera justicia. También sin importarle a ella el honor de su esposo. No, ella quería hacer las cosas que eran para sus deseos, satisfacer sus deseos sin interesarle el honor de su esposo, sin avergonzarlo, ¿sí? Y también, hermana, sin importar el temor al verdadero Dios, porque nunca reconoció al verdadero Dios, ¿sí? A pesar de que Dios se mostró frente a ella. ¿En qué momento? Pues cuando estaba Elías y sus profetas. Ella decidió no creer. Al contrario, hermana, ¿qué fue lo que quiso hacer con Elías? Acabar con su vida. Jezabel no se arrepintió, no se quiso volver a Dios. Aunque tuvo la oportunidad, hermana, para hacer lo correcto, no lo hizo. ¿Por qué? Porque ella escuchó acerca de Dios. Hermana, vio su poder, pero no lo quiso adorar. ¿Y no le parece esto algo familiar, hermana? En que hay personas que no quieren saber de Dios, a pesar de que pueden ver el poder de Dios, ¿sí? Que pueden a veces ser hasta testigos de grandes señales, de ver la creación del Señor y aún así no querer saber nada de Dios, como pasó con esta mujer. Pudo ver, hermana, el poder de Dios y no quiso nada con él. Ya para terminar, hermana, vamos a ver estas lecciones que podemos aprender que son importantes, que nos dejan de su vida. Primero, hermana, el peligro de las malas influencias. Porque ella tuvo muy malas influencias. La tuvo, estamos viendo con su esposo y con sus hijos, pero quién sabe con cuánta gente más, hermana, ¿sí? Tuvo esas malas influencias. Pero ella la tuvo hablando ahorita específicamente con su familia, que son, se supone, las personas que más nos interesan de tener un buen legado con ellas. Si yo leo, hermana, en Primera de Corintios 15:33, mire lo que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Qué influencia estoy teniendo yo? Tanto para mi familia como para aquellos que no conocen del Señor. Sabe que a veces, en muchas ocasiones, cuando andamos tocando puertas, muchas personas no quieren saber de Dios por el mal testimonio o las malas influencias de personas que a veces dicen conocer de Dios y que no tienen un buen testimonio. Pero dice aquí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y voy a leer también en Proverbios 13:20, donde dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermana, las malas influencias pueden desviarnos a todas. Entonces, esta historia nos enseña, hermana, a ser cuidadosas con las personas de que nosotros nos rodeamos. Y de que tampoco yo no sea de mala influencia para las otras personas, hermana. No solamente de quienes nosotros nos rodeamos, sino cuidarnos nosotros, nuestro corazón, de no ser esas personas, ¿sí? Porque esas personas pueden influir, hermana, profundamente en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en nuestros valores. Y mira, hermana, si nosotros somos mal influenciadas, lamentablemente vamos a hacer lo mismo con los nuestros. Esa mala influencia que recibimos la vamos a llevar a nuestro hogar. Entonces, eso nos enseña como primer punto, hermana, el peligro de las malas influencias que lleva sus consecuencias. Número 2, hermana, que la manipulación y el engaño tienen sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo ella, hermana? Ya lo explicamos. Lamentablemente, un trágico final. Un final, hermana, que demuestra que el éxito logrado o el poder también que se logra a través de la injusticia y a través del daño a otros, hermana, nunca, nunca, nunca es ignorado por Dios. ¿Está de acuerdo? Nunca es ignorado por Dios. Y que nadie, hermana, nadie escapa de la justicia divina. Si nosotros leemos en Mateo 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y eso es lo que dice la palabra de Dios.
Nadie escapa de la justicia divina. Ella, hermana, a pesar de haber ejercido un control absoluto y de haber sido una mujer mala durante muchos años, su vida terminó de una manera muy trágica. Hermana y amiga que me escucha, meditemos y pidamos a Dios en nuestros corazones y en nuestras oraciones que nuestros actos, que mi vida, mi testimonio, mi manera de actuar, alcancen, hermana, para bien y que sean de buena influencia para nuestras futuras generaciones. Sí, hermana, analicemos y pensemos si mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de hablar está siendo de buena influencia para todos ellos, para mis futuras generaciones. ¿Sabe por qué, hermana? Porque mi influencia va a moldear el futuro espiritual de nuestros hijos, ¿sí? Mi influencia va a moldear el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Va a moldear el futuro de sus hijos, va a moldear el futuro de mis hijos, ¿sí? ¿Y por qué más, hermana? Porque nuestro trato y mi vida hablará, hermana. Es otra de las cosas que yo debo de meditar, en que mi trato y mi vida va a hablar más que 1000 palabras, ¿sí? Mi manera de actuar va a hablar más de lo que yo hablo. Todo lo que hacemos o dejemos de hacer, hermana, quiero decirle esto solamente para que quede en su corazón. Todo lo que hacemos o decimos va a dejar una marca permanente en sus vidas, en todas aquellas personas que nosotras amamos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermana, a guardar esto en nuestro corazón y no imitar la vida de Jezabel para que nosotras no seamos parte de estar destruyendo nuestro propio hogar. Vamos a orar, hermana. ¿Le parece bien? Vamos a orar.